La próxima semana en La Promesa, del lunes 26 al viernes 30 de enero, marcará un punto de inflexión decisivo para varios de los protagonistas. Los capítulos 762 al 766 no solo profundizan en conflictos ya abiertos, sino que sacan a la luz verdades que estaban cuidadosamente ocultas, obligando a algunos personajes a tomar decisiones irreversibles. En el último episodio, el ambiente en La Promesa quedó impregnado de una tensión difícil de ignorar. Nadie desea realmente el regreso del conde de Ayala, pero su presencia se perfila como la única carta que le queda a Curro para frenar la boda entre Ángela y Lorenzo, un enlace que muchos consideran forzado y peligroso. Mientras tanto, Alonso dejó claro que su confianza en Leocadia se ha quebrado definitivamente, hasta el punto de estar dispuesto a enfrentarse al poderoso duque de Carvajal y Cifuentes En la zona de servicio, María y Carlo lograron reconciliarse, aunque esa paz aparente esconde una farsa mucho más delicada de lo que parece. Cristóbal, por su parte, se muestra cada vez más cercano a Teresa, sin sospechar que Leocadia ya ha descubierto su traición y observa cada uno de sus movimientos con una mezcla de desprecio. Y en el plano más inquietante, Manuel comenzó a enfrentarse abiertamente a las preguntas del comandante Rivero, un militar cuya identidad genera más dudas que certezas y que podría no. A partir de este punto, la serie se adentra en una semana cargada de revelaciones y giros emocionales. Manuel iniciará un camino sin retorno al descubrir quién es realmente su peor enemigo y para quién trabaja en la sombra el supuesto comandante. Este hallazgo no solo pone en jaque el futuro del motor y de las licencias aeronáuticas, sino que amenaza directamente la seguridad del. En paralelo, Martina tomará una decisión que sacudirá a todos: aceptar marcharse lejos, incluso si eso implica renunciar a sentimientos que aún no ha logrado enterrar. Su partida junto a Jacobo abre una herida silenciosa, especialmente para Adriano, que se queda atrapado entre lo que siente y lo que nunca se atreve. En la zona de servicio, la calma saltará por los aires. Teresa, cansada de humillaciones, decide imponer su autoridad, provocando una guerra interna que acabará salpicando a Cristóbal y despertando la sed de venganza de Leo. A la vez, María y Carlo darán un paso al frente anunciando su relación, una decisión que alivia la presión exterior, pero no el peso de la mentira. Y sobre todo ello, la sombra de la boda entre Ángela y Lorenzo seguirá creciendo. Aunque el plan para detenerla avanza lentamente, cada día que pasa acerca más a Ángela a un destino que no desea, mientras Curro y Margarita juegan una partida peligrosa contra el tiempo y contra enemigos mucho más poderosos. Capítulo 762, lunes 26 de enero, la petición de Lorenzo y la confesión de. El lunes 26 de enero, capítulo 762, arranca con un clima de sospecha que se espesa desde el primer minuto. Manuel no consigue apartar de su mente la figura del comandante Rivero. Hay algo en su manera de hablar, en sus silencios medidos y en la frialdad con la que observa el hangar, que no encaja con la naturalidad de un militar acostumbrado a volar y a evaluar. Esa desconfianza se transforma en un nuevo enfrentamiento cuando Manuel insiste en que el ejército no puede permitirse frenar una innovación que podría marcar un antes y un después. No es solo orgullo profesional. Es la certeza de que alguien intenta paralizar su trabajo por intereses que nada tienen. Mientras tanto, Curro sigue adaptándose a su nuevo puesto como secretario. El cambio de rol no le ha robado su determinación, y el reencuentro con Ángela confirma que ambos siguen unidos por una causa común. Tras semanas de tensiones, reproches y silencios incómodos, en esa conversación íntima, deciden mantenerse firmes para impedir la boda con Lorenzo, cueste lo que cueste. No hay promesas grandilocuentes, pero sí una complicidad renovada, nacida del miedo compartido a un futuro que Ese temor se intensifica cuando Lorenzo pone a Ángela en una situación delicada al insistir en que le acompañe a la fiesta del Marqués de Andújar. El nombre del Marqués despierta recuerdos amargos. Es el mismo hombre que se sobrepasó con ella en la. Leocadia se opone de forma rotunda a que su hija asista a ese evento, consciente del peligro que supone, pero la negativa plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo reaccionará Lorenzo ante ese no? La tensión entre madre e hija crece, y Ángela siente que cada decisión la acerca un poco más a un callejón. En otro punto de La Promesa, Martina intenta poner orden en su propio caos emocional. Arrepentida de su acercamiento con Adriano, le propone que lo mejor es que sigan siendo solo. Sin embargo, la sinceridad de Adriano desarma cualquier intento de distancia. Él no oculta que desea algo más. Ese choque de sentimientos deja a ambos suspendidos en una ambigüedad dolorosa, recordándoles que negar lo que sienten no siempre es la solución. La incertidumbre da un giro inesperado cuando Jacobo llega con una noticia que lo cambia todo. Ha surgido una oportunidad de trabajo en el extranjero y la posibilidad de marcharse de La Promesa se vuelve real. Además,
ese destino los acercaría a Margarita, un detalle que pesa más de lo que... La propuesta la enfrenta a una decisión definitiva. Despedirse de Adriano y de todo lo que conoce para empezar de cero junto a su prometido. La idea de partir se instala en su mente como una promesa de huida. Y también, en paralelo, Leocadia continúa vigilando cada movimiento de Cristóbal desde que descubrió que el mayordomo la engaña con Teresa. Decidida a reafirmar su poder, le exige que la visite en su alcoba, una prueba más de control que de deseo. El encuentro resulta frío, forzado, y deja claro que Cristóbal ya no es el hombre dócil que ella creía dominar. Tras ese momento incómodo, el mayordomo baja a ver a Teresa, buscando en su compañía la cercanía y la comprensión que Leocadia... Teresa, por su parte, está al límite. Las burlas constantes de Santos y Vera han erosionado su paciencia, y decide que ha llegado el momento de un cambio radical. Su determinación marca el inicio de una nueva etapa en la zona de servicio, aunque todavía no imagina el alcance de las consecuencias que, en medio de este clima tenso, María y Carlo continúan con su farsa para poder anunciar el embarazo de la doncella sin levantar sospechas. Para sostener la mentira, piden a Teresa que les permita trabajar juntos, reforzando la imagen de pareja. Sin embargo, justo cuando todo parece bajo control, Samuel se enfrenta a su... En el peor momento posible, le confiesa a Pía que desea declararle su amor a María. Pía, consciente del desastre que podría provocar, le aconseja guardar silencio, recordándole que algunas verdades, aunque sinceras, pueden Así, el capítulo 762 se cierra dejando múltiples frentes abiertos. La desconfianza de Manuel hacia Rivero se convierte en una amenaza latente. La decisión de Martina empieza a perfilarse como una despedida inevitable. Y los sentimientos ocultos, tanto en la planta noble como en la zona de servicio, se acumulan como una tormenta. Capítulo 763. Martes 27 de enero, Martina se marcha y Manuel a Corral. El martes 27 de enero, en el capítulo 763, la promesa despierta con la sensación de que algo importante está a punto de romperse. Leocadia había rechazado de plano que Ángela acudiera a la fiesta del marqués de Andújar, pero, contra todo pronóstico, termina aceptando la petición de Lorenzo. La decisión deja a la joven, aunque intenta mostrarse serena, el recuerdo del comportamiento del marqués la persigue, y es Curro quien trata de tranquilizarla. En un gesto de confianza, le revela que Margarita está colaborando activamente en el plan para detener la boda y que, aunque resulte arriesgado, deben confiar también en el conde de Ayala. La esperanza existe, pero pende de un hilo de... Mientras tanto, Martina toma una de las decisiones más difíciles de su vida. Tras noches de dudas y silencios cargados de emoción, acepta la propuesta de Jacobo y decide marcharse con él a Nueva. El anuncio cae como un jarro de agua fría para quienes la rodean, y especialmente para Adriano, que percibe en esa partida una renuncia definitiva. Martina se convence a sí misma de que es la única forma de cerrar una herida que no deja de sangrar, aunque en el fondo sabe que huir no siempre significa. En el hangar, Manuel se prepara para un momento crucial. Decide volar el avión junto al comandante Rivero para demostrar, de una vez por todas, que su motor es fiable y está a la altura de las exigencias del ejército español. El ambiente es tenso, cargado de miradas que miden cada... Como prueba definitiva, Manuel sugiere que sea el propio Rivero quien tome los mandos del aeroplano. La negativa del supuesto comandante resulta tan elocuente como inquietante. ¿Qué clase de militar rechaza pilotar cuando se le presenta la oportunidad? La sospecha se instala con fuerza. Rivero, Enora, incapaz de ignorar esa sensación, decide ir más allá. Convencida de que algo no encaja, plantea registrar la habitación del militar en busca de pruebas sobre... Sin embargo, Toño se lo impide en el último momento, temeroso de las consecuencias que podría acarrear un movimiento tan arriesgado. El choque entre la prudencia y la necesidad de saber deja a Enora frustrada, pero también más decidida que nunca a descubrirla. En la zona de servicio, el comportamiento de María y Carlos sigue desconcertando a todos. Para reforzar su farsa, la pareja finge darse un beso delante de las cocineras, provocando un silencio cargado de El gesto cumple su objetivo, pero deja un pozo amargo en ambos. Cada muestra pública de afecto es una mentira más que se suma al peso que cargan. Petra, siempre atenta, habla con el padre Samuel y empieza a atar cabos. Su intuición la lleva a una conclusión inquietante. María, el conflicto estalla cuando Teresa reúne al servicio. Cansada de años de humillaciones, anuncia que no tolerará ni una burla más. A partir de ahora, sus órdenes deberán cumplirse sin objeciones. Vera, incómoda con el nuevo equilibrio de poder, convence a varios compañeros para presentar su descontento ante Cristóbal. Sin embargo, el mayordomo sorprende a todos al ponerse del lado de Teresa,
una decisión que no solo refuerza su autoridad, sino que deja claro que está dispuesto a enfrentarse a Leocadia si es necesario. El capítulo 763 se cierra con la sensación de que cada personaje ha dado un paso que ya no puede desandar. Martina prepara su marcha con el corazón encogido, Manuel se acerca peligrosamente a la verdad sobre Rivero, y en la zona de servicio se ha encendido una mecha que amenaza con provocar un incendio. Capítulo 764. Miércoles 28 de enero. Un anuncio inesperado y una misión. El miércoles 28 de enero, en el capítulo 764, la tensión en la promesa alcanza un punto crítico, marcado por decisiones precipitadas y riesgos que pueden tener consecuencias irreversibles. Aunque Toño había intentado disuadirla, Enora decide seguir adelante con su intuición y se cuela en la habitación del comandante. El silencio del cuarto, ordenado en exceso y carente de objetos personales, despierta aún más sospechas. Cada cajón que abre es una apuesta peligrosa, y cuando está a punto de ser descubierta, el miedo se mezcla con la adrenalina. Enora logra salir sin pruebas concluyentes, pero con la certeza de que Rivero... Mientras tanto, Margarita continúa con su plan para impedir la boda de Lorenzo y Ángela. Informa a Curro de que volverá a intentar hablar con el conde de Ayala, convencida de que aún Curro deposita toda su confianza en su tía, consciente de que, de momento, es la única aliada real que tiene en esa lucha silenciosa. La espera se vuelve insoportable. Tras recibir la aprobación de Leocadia, Lorenzo se dispone a marcharse con Ángela a la fiesta del marqués de Andújar. La joven, tensa y contenida, se prepara para un evento que teme profundamente. Sin embargo, en el último instante, el capitán sale corriendo, dejándola desconcertada y llena de preguntas. La huida repentina de Lorenzo siembra dudas y refuerza la sensación de que algo se está desmoronando bajo una apariencia de... En la zona de servicio, el ambiente es caótico. El anuncio de Teresa, firme y decidido, ha alterado los equilibrios tradicionales. Nadie parece dispuesto a ceder, y los murmullos se multiplican. Leocadia irrumpe furiosa, increpa a Cristóbal por el desorden reinante y descarga su ira contra Teresa, a quien culpa directamente. Cristóbal, sorprendido por la dureza del ataque, baja a hablar con el ama de llaves. La conversación termina en un abrazo cargado de emociones contenidas, un gesto que ambos creen privado, sin saber que Leocadia ya ha descubierto lo que ocurre entre ellos. La amenaza de represalias se cierne sobre Teresa, que empieza a comprender que su determinación tiene un precio alto. Aún así, se mantiene firme, decidida a no retroceder, incluso si eso significa enfrentarse de lleno a... En paralelo, Samuel toma una decisión dolorosa. Acepta que confesar su amor a María solo complicaría una situación ya frágil. Con una mezcla de resignación y madurez, asume que lo suyo es imposible y que María debe estar junto a Carlo, el padre de su bebé. El sacerdote se aferra a la idea de hacer lo correcto, aunque eso suponga renunciar a sus propios sentimientos. Ese sacrificio coincide con un paso definitivo por parte de María y Carlo. Deciden presentarse ante el servicio como pareja, oficializando una relación que nace más de la necesidad. La sorpresa es general, pero la calma que esperan no llega del todo. Ambos sienten el alivio de haber dado la cara, pero también el peso de una mentira que sigue creciendo. Por último, Martina avanza en los preparativos para su marcha a Nueva York junto a Jacobo. En una conversación cargada de silencios con Adriano, ambos coinciden en que el viaje puede ser la única salida para sofocar un impulso romántico que... La despedida se intuye cercana, y con ella, la renuncia definitiva a lo que nunca se atrevió. El capítulo 764 concluye con la sensación de que cada personaje está caminando al borde de un abismo. Las verdades ocultas empiezan a presionar desde dentro, y cualquier paso en falso puede provocar una caída imposible de... Capítulo 765. Jueves 29 de enero, Manuel descubre que... El jueves 29 de enero, en el capítulo 765, los acontecimientos se precipitan y las sospechas dejan de ser simples intuiciones para transformarse en certezas peligrosas. Ángela descubre que Lorenzo sufre una fuerte indisposición estomacal, motivo por el cual no pueden asistir finalmente a la fiesta del marqués de Andújar. La noticia provoca en la joven un alivio. Por primera vez en días, siente que ha esquivado una amenaza directa. En la cocina, las cocineras intercambian miradas cómplices y confiesan entre susurros que quizá ellas han tenido algo que ver con el repentino malestar del capitán, dejando claro que, en la promesa, incluso los gestos más pequeños pueden convertirse en actos de resistencia. Mientras tanto, Lorenzo permanece ajeno a la red que se teje a su alrededor. No sospecha que Margarita avanza con paso firme en su plan para impedir la boda. Tras semanas de maniobras discretas, parece haber encontrado por fin la clave para neutralizar. Aunque aún no se revela en qué consiste exactamente, la sensación es clara.
El capitán está cada vez más cerca de perder el control de una situación que creía dominar. En paralelo, Manuel continúa enfrentándose a la amenaza que representa Rivero. La inquietud que Nora arrastra desde hace días se convierte en una convicción firme. El supuesto comandante es un impostor. Manuel, decidido a llegar hasta el final, contrasta la información y confirma sus peores temores al descubrir que no existe ningún Sebastián Rivero en el cuerpo. El hallazgo lo sacude profundamente. Ya no se trata solo de un obstáculo burocrático o de un militar desconfiado, sino de alguien que ha mentido desde el primer día y que se ha infiltrado en la promesa con un objeto. La pregunta que surge de inmediato es inquietante. ¿Quién es Rivero en realidad y por qué ha llegado hasta allí? Manuel empieza a sospechar que podría haber sido enviado por don Lisandro como represalia por poner a la venta las licencias. La posibilidad de que intereses externos estén manipulando la situación convierte el asunto en algo mucho más grave de lo que... En el plano sentimental, Martina, que parecía decidida a marcharse con Jacobo y dejar atrás su historia con Adriano, se enfrenta a una nueva prueba. Un encuentro inesperado entre ambos los coloca peligrosamente. La tensión es evidente, el deseo apenas contenido. En el último instante, Jacobo aparece y los interrumpe, a punto de descubrir lo que está a punto de suceder. El momento deja a Martina paralizada, consciente de que su huida no ha logrado. En la zona de servicio, la guerra estalla sin disimulos. Leocadia vuelve a enfrentarse con dureza a Teresa, culpándola de la inestabilidad que reina entre la servidumbre. Cristóbal, movido por sus sentimientos, sale en defensa del ama de llaves, una decisión que marca un punto. Leocadia, herida en su orgullo y decidida a vengarse de lo que considera una traición imperdonable, mueve ficha de inmediato. Ofrece a Petra recuperar su antiguo puesto al frente del servicio, un golpe directo. Por su parte, Samuel se entera de que María y Carlo han hecho pública su relación. A pesar del dolor que le provoca, decide bendecir a la doncella, convencido de que es lo correcto. Petra, siempre pragmática, insiste en que el sacerdote debería marcharse cuanto antes a sus misiones en las Américas para dejar de sufrir. El consejo resuena con fuerza, planteando una posible despedida que nadie esperaba tan pronto. El capítulo 765 se cierra con una sensación de vértigo. Manuel ya sabe que Rivero es un impostor, pero aún ignora para quién trabaja realmente. Martina se debate entre marcharse o enfrentarse a la verdad de sus sentimientos. Y en la zona de servicio, la batalla por el poder acaba de entrar. Capítulo 766. Viernes 30 de enero. Rivero confiesa toda. El viernes 30 de enero, en el capítulo 766, la semana culmina con revelaciones largamente esperadas y decisiones que dejan huellas profundas en la promesa. Ángela continúa sumida en la angustia, convencida de que el plan para detener la boda no avanza con la rapidez. Cada día que pasa siente la presión de Lorenzo más cerca, como una sombra que no logra sacudirse. Curro intenta infundirle calma y le recuerda que deben confiar en Margarita y tener paciencia, aunque ambos saben que esa espera se vuelve cada vez más insoportable. En paralelo, Curro comienza a recuperar poco a poco sus privilegios como miembro de la familia Luján. Su presencia en la cena junto al resto de la familia no pasa desapercibida y provoca una reacción inmediata en Leocadia, incapaz de ocultar su indignación ante lo que considera. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sus reproches no encuentran eco en Alonso. Decidido a defender a su hijo, Alonso marca distancia con Leocadia y deja claro que no piensa ceder más terreno, un gesto que redefine los equilibrios de poder. Martina, consciente de que su marcha se aproxima, intenta convencer a Manuel para que asista a la fiesta organizada por el ilustre don Pedro de Artiaga. Manuel sigue completamente absorbido por el asunto de Rivero, especialmente después de descubrir que el supuesto comandante no ha hecho más que mentir desde su llegada al palacio. La sensación de haber sido engañado lo empuja a buscar respuestas definitivas, incluso si estas resultan incómodas. Ese enfrentamiento final no tarda en producirse. Manuel encara a Rivero sin rodeos, decidido a arrancarle la verdad. Acorralado y sin margen de maniobra, el falso comandante acaba confesando para quién trabaja realmente y el verdadero motivo de su presencia en la La revelación confirma los peores temores de Manuel. Todo ha sido una operación cuidadosamente orquestada para inspeccionar el motor bajo falsas pretensiones y frenar sus avances. La identidad de quien mueve los hilos abre una nueva etapa de conflicto que amenaza con extenderse más allá de lo imaginado. En la zona de servicio, Petra pide tiempo a Leocadia para pensarse la oferta de recuperar el puesto de ama de llaves. Sabe que aceptar no dejará indiferente a nadie y que la decisión tendrá consecuencias. Mientras tanto, Pía y Vera comentan la noticia junto a las cocineras, y sorprendentemente ninguna se muestra en contra de que Petra regrese al cargo. La pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Qué ocurrirá cuando Teresa descubra que su puesto vuelve? María y Carlo,
ya habiendo anunciado su relación, comienzan a sentir el peso de la culpa. La doncella se siente especialmente mal por haber mentido a Manuel y a Samuel, consciente de que la verdad tarde o temprano saldrá. Pía, más pragmática, considera que ha llegado el momento de hacer público el embarazo y dejar de sostener una farsa que consume. La tensión aumenta cuando Petra revela a Pía que ya sabe que María está embarazada. La noticia golpea a Pía con fuerza, pues ha hecho todo lo posible para que ese secreto no trascendiera. En un intercambio cargado de gravedad, Pía le confiesa a Petra que Samuel ha recibido una carta del obispado, un detalle que introduce una nueva incógnita sobre el futuro del sacerdote y el capítulo 766 cierra la semana con la sensación de que nada volverá a ser igual. Manuel ya conoce a su peor enemigo y entiende hasta qué punto ha sido manipulado. Martina se enfrenta a una despedida que puede cambiar su vida. En la zona de servicio, las alianzas se tambalean y el poder vuelve a ponerse en juego. Y sobre todos ellos, la promesa se prepara para afrontar las consecuencias de verdades que, una vez reveladas, no